está? Muy bien. Ya voy a empezar, ¿eh? Muy buenos días. La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este ejercicio académico intitulado Diálogos por la Transformación, un andamiaje jurídico para prevenir, sancionar y atender la violencia feminicida. Nos honran esta mañana con su distinguida presencia en este recinto universitario la doctora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República. De igual forma, saludamos con agrado la presencia en esta aula magna de la doctora Blanca Ivonne Olvera Lezama, catedrática distinguida de esta Casa de Estudios. Gracias. Damos una cálida bienvenida a la presencia de la maestra Diva Gastelum Bajo, presidenta del Instituto por los Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva. Sea bienvenida. Gracias. Bravo, Diva. De igual forma, saludamos la distinguida presencia de la doctora Andrea Ramírez Montes de Oca, titular del Observatorio Jurídico de Género de la Facultad de Derecho y distinguida catedrática de esta Casa de Estudios. Recibimos con agrado la distinguida presencia de la maestra Heréndira Cruz Villegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura y distinguida catedrática de esta Casa de Estudios. Presidiendo el presente acto, nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bravo. De igual forma, saludamos con agrado la presencia en esta aula de autoridades universitarias, profesoras, profesores, alumnas y alumnos de esta Casa de Estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, recibimos con agrado el mensaje a cargo de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto ver esta aula magna llena de estudiantes, de mujeres, de hombres, de alumnas, de alumnos, que se han reunido para estar presentes, para escuchar un conversatorio muy interesante que, gracias a la iniciativa de la querida maestra, egresada, exsecretaria académica y sobre todo siempre entusiasta, distinguida egresada de la facultad, la senadora Olga Sánchez Cordero, hemos organizado esta mañana dentro de estos diálogos por la transformación. Le han intitulado un andamiaje jurídico para prevenir, sancionar y atender la violencia feminicida, y ha invitado a muy distinguidas expertas en el tema de feminicidio y expertas en este tema de la igualdad para la mujer. No me voy a extender porque la verdad es que vine también, como ustedes, a aprender de este conversatorio. Solamente agradecerle a la senadora, ministra en retiro, que es una de las mujeres precursoras jóvenes de lo que ha avanzado esta sociedad, del lugar destacado que tienen las mujeres en la vida pública del país. Gracias, yo no me voy a cansar de decirlo, gracias a la educación. Hasta antes del siglo XX, las mujeres no tenían libre acceso a la educación.
la educación había estado reservada para los varones que venían de las élites, de la monarquía, de la aristocracia, del clero, y gracias a que se estableció como derecho social la educación y se obligó al Estado a permitir que las mujeres estudiaran, pudieron conquistar sus derechos, y hoy, a menos de 70 años que las mujeres por primera vez en la historia votaron en una elección presidencial, estamos ante la inminencia de que este país va a tener una mujer en la presidencia de la República. El tema es muy interesante, lo hemos estado analizando muchas veces, me quedo con dos frases que las dejo provocativas. Ningún grupo social ha sido más discriminado en la historia de la humanidad que las mujeres, y la violencia que se vive contra las mujeres es algo inexplicable, lo dijo una fiscal de la ciudad de París: solamente el hombre mata a su pareja en el reino animal. Y esto nos debe llevar a la reflexión, nos debe llevar al análisis, y precisamente yo agradezco mucho que la senadora Sánchez Cordero haya escogido este tema dentro de estos foros que ella está organizando en la campaña de Claudia Sheinbaum, para que pueda recoger de las especialistas que intervendrán ahora y del sentir de ustedes las cosas que habrán de integrarse seguramente en el programa de gobierno. Así que muchas gracias, Olga. Muchas gracias, señor director. Y muchas gracias a las 4 por estar esta mañana, y denles un aplauso y pongámonos a aprender. Es momento de escuchar el mensaje a cargo de la senadora Olga Sánchez Cordero. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Ustedes no saben la alegría que me da venir a mi facultad, a mi universidad. Yo le debo a esta Facultad de Derecho todo lo que soy profesionalmente, como ustedes en un momento dado le van a deber a esta facultad todo lo que son profesionalmente. Si yo no hubiera tenido la oportunidad de ingresar a esta universidad y de graduarme como licenciada en Derecho, créanme que mi vida hubiera sido otra. Pero gracias a la UNAM, gracias a la Facultad de Derecho, yo he podido realizarme profesionalmente. Y yo quiero decirles que voy a felicitar a nuestro director. Sí. Ha puesto a la Facultad de Derecho en el ranking, ahora se llama ranking, aunque sea Bravo. una palabra anglosajona, ha puesto a la Facultad de Derecho en el número 1 de toda Iberoamérica. Ustedes jóvenes, las y los jóvenes de esta universidad, de esta facultad, van a tener una clasificación cuando ustedes entren al mercado laboral de haber estudiado en la mejor universidad y facultad de Derecho de Iberoamérica. Imagínense lo que eso significa. Estudié y me gradué en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho. Por eso yo cada vez que vengo, no tengo una manera como agradecerle a esta universidad, a esta Facultad de Derecho, las herramientas profesionales que nos ha dado a mí y a muchas generaciones para salir adelante. Y yo quiero hacer un reconocimiento de verdad a nuestro director, a Raúl Contreras, al doctor Raúl Contreras, por haber llevado a la Facultad de Derecho a ser la número 1. Muchas gracias, Raúl. Escogimos este tema de las violencias en contra de nosotras, de las mujeres. Y escogimos este tema por la preocupación que tiene precisamente nuestra candidata para erradicar, para prevenir, para proteger
a nuestras mujeres de la violencia que sufren. Aquí se ha llamado el marco jurídico, el marco conceptual de cómo podemos avanzar en esta erradicación de las violencias. Hay muchísimos tipos de violencias, muchos. Cada día descubrimos un nuevo tipo de violencia o nombramos a estas violencias con una nueva palabra, con un nuevo, digamos, tema. Miren ustedes, aquí traigo las propuestas de la doctora para cuando ya podamos nosotros llegar a realizar estas reformas legislativas o promover estas leyes para prevenir, proteger a las mujeres de la violencia. Le pedí a grandes colaboradoras en estos temas, a la doctora Iva Gastelum, que estuviera aquí con nosotros, porque ella y yo tenemos mucha historia atrás conjunta, sí. Mucha historia atrás conjunta. Aquí, mi querida Diva, en estos temas no hay partidos, no hay colores, hay solamente mujeres que requieren ser protegidas por el Estado mexicano. Y por eso está ella aquí, está también nuestra querida doctora, catedrática Irma Heréndira. Irma Heréndira era otra. Dios mío, toca Heréndira, Cruz Villegas aquí con nosotros, y también muchas gracias a la doctora Andrea por esta. Miren, no sé si esta dinámica vaya a implicar también que tomemos el uso de la palabra para mandar este mensaje y posteriormente ir comentando nuestras propuestas y tener una retroalimentación por parte del auditorio también de lo que desean y qué opinan de las propuestas o qué mejorarían ellos en el marco jurídico, en el marco legislativo, para avanzar en la protección y prevención de las violencias. ¿Cómo estaría la dinámica, mi querido director? Pues comentarles, y buenas tardes a todos y a todas, y perdón, voy a anexar los aplausos para el director, porque no solamente ha logrado que esta facultad y nuestra comunidad, como son ustedes, tenga también currícula escolar con perspectiva de género. Él la logró y yo pido un aplauso muy fuerte para él. Sí. Y también con él muy aliado en temas de derechos humanos y pueblos indígenas que son obligados y que no son materias optativas, sino son parte del tronco formal de su formación, como ustedes. Queremos que tengan unos nuevos lentes, que se pongan no solamente los lentes lilas para ver la realidad y visibilizar lo que no veíamos antes en el derecho y que ahora se ve. Por eso muchas gracias, don Raúl, de verdad se lo digo con todo cariño, y qué bueno que doña Olga escogió nuestra máxima casa de estudios para hacer esta reflexión. Decirles que va a tener dos momentos esta proceso de diálogo, toda vez que es un diálogo. Nuestras queridas ponentes tendrán hasta 10 minutos para exponer sus propuestas. Recordemos que no son reflexiones etéreas, toda vez que estamos haciendo una reflexión de un programa de gobierno, tiene que tener una lógica en esta dimensión puntual. Y después de estas reflexiones que nos viertan nuestras expertas, daremos el uso de la palabra a varios de ustedes para que, por supuesto, puedan ustedes enriquecer o colaborar o preguntar algunas cuestiones en este sentido. Y en esta lógica, pues sería cuanto, doña Olga, que estamos pensando la dinámica a fin de que pues el diálogo, como se señala, tenga pues esta interlocución formal con esta gran comunidad universitaria. Entonces, si me permites que le demos el uso de la palabra a nuestras ponentes, y posteriormente, si quieres, yo también uso la palabra para dar la propuesta. Sí, bueno, primero agradecerles a todas y todos que están aquí presentes y a todos y los que nos están viendo también por internet. Voy a proceder a leer rápidamente los currículums de manera formal de las tres compañeras que nos hacen favor de estar esta mañana.
La primera en que hará uso de la palabra es nuestra queridísima Diva Gastelum, una gran aliada feminista, efectivamente, no solamente gran parlamentaria, sino una aliada histórica de nuestros movimientos como mujeres en este país. Ella ha sido diputada local, federal, pero ella es una de nuestras pioneras, junto con doña Olga, en la lucha, y ella en particular, por la autoría de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia intrafamiliar, que fue la primera en su tipo, y que me parece muy importante también colocarla. Ella también ha sido presidenta de la Comisión de Equidad de Género en las diversas comisiones, pero algo muy importante que fue la coautora justamente de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entre otras formas de participación, no solamente como activista, como participante activa de la sociedad civil, ella en su estado natal pues es una persona que fue fundadora del presupuesto con perspectiva de género y luego a nivel nacional también. Entonces, muchas gracias, Diva, por ese aporte. Después hará el uso de la palabra la doctora Blanca Ivonne Olvera Lezama, que tiene una larga trayectoria también en trabajo e investigación en seguridad y en derechos humanos. Ella es maestra aquí en la facultad y que ella ha tenido pues todo un trabajo muy fuerte de vincular el derecho penal con la seguridad pública desde una perspectiva de género. Ella tiene más de 12 títulos en términos de revisión y reflexión conceptual y de textos concretos, inclusive para procesos de formación para ministerios públicos y para algunas cuestiones en el ámbito de seguridad pública. Muchas gracias, doctora, por estar presente en esta mañana. Y vamos a cerrar también con una gran joven, que es nuestra querida Andrea Ramírez, que ella es la responsable de un mecanismo muy interesante, que es un observatorio que tenemos aquí en la Facultad de Derecho, y que ella pues es licenciada, maestra y doctorante en Derecho en esta facultad. Ella ha estudiado en George Washington University y ella pues es la titular del Observatorio Jurídico de Género en esta facultad y es la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, donde ella incluso ha participado en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en materia de trata de personas. Entonces tenemos una maravillosa mañana para poder reflexionar y para poder tener elementos sustantivos que nos permitan ir caminando hacia una política de Estado con una visión de esto. Decir, y como provocación para nuestras compañeras, decir que mientras que cada día pasa en este país, lamentablemente, muere una persona por causas de género, es decir, de feminicidio. Diariamente tenemos un orden más o menos de 11 mujeres por día que lamentablemente se ha dado y que con la pandemia se agudizó. Y que evidentemente esto nos pone en reto, como en políticas de Estado, en políticas públicas, políticas presupuestales y del orden legislativo para poderlo atender. Pero doña Alba es muy discreta y es una señora maravillosa, que yo la admiro y la respeto mucho, pero aquí hubo una compañera que fue nuestra alumna y fue compañera de Derecho, que es Mariana Lima. Mariana Lima fue ultimada muy lamentablemente, y justo doña Olga, cuando fue ministra de la Corte, fue quien nos ayudó mucho para que se pudiera, no solamente ante los órganos interamericanos, sino formalmente se generara un protocolo con perspectiva de género y establecer las bases para juzgar con perspectiva de género. Y por eso quiero dedicar esta mañana a una compañera de esta facultad que lamentablemente murió de una forma muy trágica y muy violenta en términos de la impunidad también que esto va generando y revictimizando a las familias. Y esta mañana se la dedicamos en esta facultad a Mariana Lima, que fue alumna de esta facultad, y que este seminario de reflexión para hacer un proyecto de nación, no queremos más Mariana Lima en este país. Diva querida, te damos la palabra y te haré un guiñito para recordarte, ya para que no se le olvide el podium a mi querida Diva. Le damos un abrazo muy fuerte, un aplauso muy fuerte a doña Diva Castelli. Muy buenos días a todas, a todos. Estoy muy contenta de estar en estos diálogos porque me parece que están poniendo atención en lo que vale la pena. No solamente somos número las mujeres y las niñas de este país, somos seres humanos que padecemos violencia desde el vientre de la madre. Entonces, este diálogo es muy importante y quiero agradecer mucho. Y voy a estrenar una nueva frase con Olga Sánchez Cordero, espero no la moleste.
ella es una matriarca, es una mujer que siempre está viendo hacia adelante en favor de las mujeres. Le agradezco enormemente la invitación porque esto es un diálogo y tenemos que platicar de algo muy doloroso para las mujeres de este país y para las mujeres en el mundo. El tema aquí es que la violencia nos ha acompañado desde el principio de la humanidad. Es una lacra social. Yo así la describo. Cuando me preguntan qué es violencia de género, realmente es una lacra. Es algo con lo que vivimos las mujeres, crecemos y morimos en una violencia que no hemos provocado, subrayo, que no la hemos provocado, porque uno de los problemas más serios que tenemos y que hoy van a escuchar a expertas como es Blanca, mi querida Heréndira, que somos aliadas, somos compas de mucho tiempo, junto con la matriarca Olga Sánchez, y nuevas generaciones como es Andrea, que me encanta, con la presencia de las autoridades de la Facultad de Derecho. Y luego el problema que tenemos es siempre que andamos buscando conceptos y demás, realmente el problema que tenemos enfrente es que la violencia es como algo que camina y se normaliza y se niega la violencia de género, que es uno de los problemas más serios. Eso no es violencia. Hoy ahora todo es violencia. ¿Cómo? Eso no es violencia. Lo repiten y lo negamos y lo normalizamos permanentemente. Yo no quiero que pierdan de vista esos dos conceptos. Normalizar, eso es normal, no pasa nada. En un antro alguien puede propasarse con una mujer y no pasa nada. O lo niegas. Vemos siempre a las autoridades regularmente negando la violencia en contra de las mujeres, la violencia de género. Pero quiero decirles que esta lucha tiene una historia que tiene que ver con un pensamiento de mujeres y de que el país no aguantaba más, de tal manera que empezamos a crear, como dijo aquí Heréndira, la primera ley de violencia intrafamiliar, porque creíamos que la violencia de la puerta para adentro era asunto de dos. Y la violencia intrafamiliar, la doméstica, toda la que padecen niñas y mujeres, debe de ser un tema público. Y quiero contarles una historia solamente, la lámina dice todo lo que hemos venido haciendo. Una vez invitamos a Olga Sánchez Cordero, era ministra, para el tema de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Habíamos tenido 16 proyectos en la mesa, había venido gente de Naciones Unidas, no saben ustedes todo, y la negación de diputados y diputadas también, para que la ley de acceso pudiera transitar. Y yo invité a la ministra, era presidenta de la comisión, y le dije, tráigase la sentencia más dura que tenga. Me dijo, tengo muchas. El caso es que ella llegó y empieza a leer una sentencia y dijo, expediente fulano de tal, no me quiero referir a él, actora, tal, 75 puñaladas la primera vez, y se hizo un silencio en la sala como aquí, y siguió hablando, 105 la segunda vez, y esto no es historia, dijo. Esto necesita una ley de acceso, una ley que permita marcar el primer tramo, la primera idea para tratar la violencia en contra de las mujeres. Se para y dice, les voy a decir su nombre. Dice su nombre, en alguna parte está. Y todavía me estremezco. De la audiencia se para y dice, ministra, gracias, yo soy esa mujer. Y a mí me llamó mucho la atención porque a partir de ahí muchas cosas cambiaron en la Cámara. Los hombres que decían que el feminicidio debía haber un varonicidio, así, y siguen diciendo lo que por cada muerte de una mujer mueren 3 hombres, 8 hombres, sí, pero no a manos de nosotras, que quede claro. Iba a decir una barbaridad, me la voy a reservar, ustedes se imaginarán. Entonces empezó la ley de acceso, la tipificación de feminicidio, la ley de igualdad, el Instituto Nacional y una serie de cosas que se vinieron dando. ¿Pero qué creen? Lo dijo Heréndira.
Pareciera que estamos parados donde mismo. Siguen matando a nuestras mujeres por el hecho de ser mujer. Mariana de Lima es un ejemplo muy importante porque su madre, sin saber leer y escribir, dijo, no quedará impune, porque ese es el problema más serio que tenemos del feminicidio, la impunidad. Buscan una rendija para decir que es homicidio doloso y entonces la estadística no cuenta y entonces nosotras no podemos salir a seguir luchando y entonces dicen que era un delito pasional y que andaba en el narcotráfico, que traía la falda corta, que se fue a acostar. Bueno, una lista enorme de cosas. El feminicidio gravemente ha crecido, pero el feminicidio es la punta del iceberg. Adentro del feminicidio, para que el feminicidio se dé, pasan muchas cosas. Violencia verbal, no servimos para nada, no te funciona, los cabellos largos son ideas cortas, hay violencia sexual, hay violencia ácida, que es una modalidad que para mí yo lo considero un feminicidio no consumado, porque lo que quiere el perpetrador es acabar con la vida de esa persona y la tortura permanente que quiere propinarle. Entonces, han pasado muchas cosas y tienen que pasar muchas cosas. No puede ser posible que nacer mexicana sea un peligro para nosotras. Estamos considerados en el 7º lugar, que si naces mexicana tienes un peligro de perder la vida, de que si vas en el autobús, que si te subes al metro, si caminas por la calle, si vas al antro, si quieres acceder al puesto que tiene tu jefe, tienes peligro. Y el feminicidio realmente es un grave problema. Tenemos que terminar con esto. Y yo quiero cerrar mi participación diciendo que yo encantada de estar en este diálogo donde está claro que una mujer gobernará este país, no me queda duda. Y que si Claudia Sheinbaum se está interesando por un tema tan importante como este, empezó bien. Porque la agenda de las mujeres debe de ser la agenda principal de este país. Tenemos broncas para ir a la escuela, tenemos broncas para las becas, tenemos broncas en la diferencia salarial. Y entonces estos diálogos son muy importantes. Primero, la propuesta es que el feminicidio tiene muchos tipos de feminicidio, ya. Y que tenemos que terminar con la impunidad, armonizar las legislaciones locales, cada quien le habla como quiere. Y voy a terminar diciendo como el 8 de marzo gritábamos, vivas se las llevaron, vivas las queremos. ¿No les suena una cosa muy básica? Queremos la vida solamente. Muchas gracias. Siempre chingona. Gracias. Qué padre, qué precioso. Muchas gracias. Yo también aquí. Pues sin duda la agenda de mujeres es fundamental, es nuestro tiempo, es el tiempo de mujeres. Pero no podemos caminar solas, necesitamos una acción sorora también de los hombres que caminan con nosotros, porque necesitamos construir nuevas sociedades. Y la misoginia jurídica tiene razones muy profundas, porque es lo que tenemos que ir reflexionando, quiénes construyeron las leyes, en qué momento, en qué hermenéutica y en qué contexto puntual. Y justamente Diva nos deja la tarea de cómo justamente no negarnos, sino aceptar los hechos para construir agendas con una lógica transversal con estas perspectivas. Muchas gracias, Diva, por eso. Maravilloso. Y dará el uso de la palabra a mi querida doctora Blanca Ivonne Olvera Lezama, una gran experta en materia de seguridad y de asuntos penales, que seguramente pues, nos dará también una larga reflexión sobre este tema que no es menor en temas de feminismo. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en mi alma mater. Muchas gracias a todos los ponentes de la mesa y muchas gracias a todos los que están hoy aquí. Comenzaré diciendo cuál es el andamiaje jurídico para prevenir, sancionar y atender la violencia feminicida. Bueno, aquí puse algunas de mis obras por si son de su interés. La que sigue, por favor.
Pues empezaremos primero con los antecedentes de la investigación. ¿Cuándo se empezó a investigar el feminicidio? El feminicidio no se podía investigar antes de la publicación de una ley de acceso general a una vida libre de violencia en 2007, en febrero, gracias a mujeres como Diva Gastelum. Y posteriormente esto provocó que se tipificara en los códigos penales a partir de 2011. En 2011, cuando se tipifica el delito de feminicidio, se diferencia entonces del homicidio y entonces puede empezar a registrarse el delito como tal, porque antes de 2011 todas las muertes violentas de mujeres se registraban y se investigaban como homicidios, sin ninguna perspectiva de género. La que sigue, por favor. Este registro, pues, lo lleva el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cual ustedes pueden accesar todos los días 25 de cada mes. Fíjense que la tipificación del feminicidio fue lenta porque empezó, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pero el último en tipificarlo fue la ciudad de Chihuahua el 20 de octubre de 2020. El paradigma de este índice del feminicidio es que nos permite el registro diferenciar los delitos de feminicidio y de homicidio doloso y con ello crear políticas públicas para su prevención, para su investigación. La que sigue, por favor. Miren, el feminicidio es un problema que desde que en el Secretariado Ejecutivo la tipificación, el registro está desde 2015 y si ustedes ven la gráfica, pues se ha ido incrementando. De 413 feminicidios en 2015, en 2023 se registraron 827. Entonces, de 2015 a 2023 tuvimos un total de 7,319 y de homicidios dolosos empezaron en 2015 1,733 a registrarse y en 2023 2,581, dando un total de 23,025 feminicidios. Miren, el total de feminicidios y de homicidios dolosos, el problema es que no se investiga con perspectiva de género cuando se registra como homicidio doloso de mujer. Ese es uno de los problemas fundamentales en la investigación, porque al registrarse como homicidio doloso de mujer, no se investiga con perspectiva de género. Así, de 30,344 mujeres que fueron asesinadas, solo 7,319 se investigaron como feminicidio de 2015 a 2023. La que sigue, por favor. Ahorita, en enero, el último registro que hay, feminicidios se registraron 51 y homicidios dolosos de mujer 201. Eso nos da un total de 252, que si lo dividimos entre los 30 días, de los 12 feminicidios que había en 2023, ahora bajaron a 9 mujeres que fueron asesinadas diario. Ahorita en lo que va 2024, pero eso es totalmente las mujeres que fueron asesinadas de forma violenta. Vemos que los registros siguen con fallas, pero ¿por qué? Porque se investigan, como en el caso de Mariana Lima, que empezó, no hubo investigación al principio porque se registró como ¿qué? Como suicidio. ¿No? Ahorita vamos a ver, adelante por favor. Como se decía, la violencia familiar pues es la ventana del feminicidio y también ha ido aumentando. Ahorita en enero se registraron 20,814 denuncias de violencia familiar, lo que nos da a que diario 694 mujeres fueron víctimas de esta violencia y los estados donde más se consume este delito es en la Ciudad de México y el Estado de México. La que sigue, por favor. Esto, si nosotros vemos en enero, vemos que 9 mujeres fueron asesinadas de forma violenta a diario,
694 mujeres que diario viven esta violencia física en su casa y 48 mujeres que diario son violadas, ¿sí? Entonces, estos no son números, son mujeres. ¿Y qué creen? Que es la punta del iceberg, como decía Diva, pero porque este registro nada más representa el 3%, porque el otro 97% son los que no denuncian, son los que no se registran, son las mujeres que no denuncian el ser violadas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a hacerlo, porque no son atendidas debidamente por las autoridades, y todo esto es lo que provoca impunidad en la violencia que vivimos en este país. La que sigue. La que sigue y la que sigue, por favor. Miren, el caso de Mariana Lima fue hace varios años. Pues hoy el asunto sigue igual, porque el 3 de marzo también Azul fue reportado por su esposo que se suicidó, cuando fue un feminicidio. La que sigue, por favor. Este es el caso de Ana María Gil, que también la investigación ha sido lenta. Sus papás salieron de vacaciones, su exnovio cometió feminicidio en contra de ella, y su mamá en esta manifestación del 8 de marzo, en una entrevista dijo: el Ministerio Público me atiende bien, pero no avanza en la investigación. ¿Por qué no avanza en la investigación? Porque tiene mucho trabajo, incluso yo lo tengo que ayudar. Entonces, vemos que ¿por qué aumentan los feminicidios? Pues por el indebido registro, ¿no? Que los registran como homicidios dolosos de mujer, como suicidios, porque ese registro que es realizado por el primer respondiente en su informe policial homologado, escala al Ministerio Público, que es quien lo clasifica en la carpeta de investigación, y lo clasifica igual. Entonces, no es lo mismo investigar un feminicidio que un homicidio. No es lo mismo una necropsia con perspectiva de género en feminicidio que una necropsia por un homicidio. Te da diferentes datos y líneas de investigación. La falta de conocimiento de derecho penal, porque los primeros respondientes, al no saber el tipo penal del delito, cuando encuentran a una mujer sin vida de forma violenta en la calle, dicen: ¿qué es? Un homicidio. ¿Qué es? Mujer. Es con violencia. Homicidio doloso de mujer. Cuando una de las características del tipo penal es que si encuentran a una mujer sin vida en la calle, privada de la vida con violencia, se tiene que es una razón de género por las que se tiene que iniciar la carpeta como feminicidio, ¿no? Investigar como feminicidio. Ya con esto termino porque se me terminó mi tiempo. Y entonces, lo otro es la falta de perspectiva de género que decía Diva: cómo ibas vestida, dónde estabas, por qué andas sola en la noche, y pues esto da investigaciones ineficaces. Entonces, el tema es muy amplio para decir todo este andamiaje jurídico que todavía nos hace falta, pero que vamos a cuentagotas, y que nos falta mucho por hacer, y que esta facultad de Derecho, aquí hay muchas mujeres, muchos hombres estudiantes que seguramente van a empujar este andamiaje jurídico para acabar con la violencia contra las mujeres, porque no queremos ni una más. Blanca, qué maravilla. Gracias, maestra. Pues sin duda la maestra Blanca nos deja una tarea, que es la tarea cotidiana, que es la tarea de una lógica que permita clasificar debidamente los procesos de origen, desde el proceso 1, que llega el primer respondiente para la investigación de este tipo de casos. Pero yo sí quiero no dejar de lado una cuestión. Cada 25, nosotras como servidoras públicas nos reunimos a rendir cuentas. Y gracias a una persona que está aquí presente, que fue la secretaria de Gobernación,
que instaló de manera inédita un grupo que se llama el GIEF, que es un grupo interdisciplinario para atender justamente ese tipo de violencias. Y coordinándonos justamente con las fiscalías, con las secretarías de la mujer y de seguridad pública para poder atender debidamente y de manera integral los procesos que la maestra Blanca señala. Seguramente en algún momento a Blanco, a quien quiera, los invitamos porque cada 25 justamente rendimos cuentas para poder atender y reflexionar esta parte. Y es una acción formal de orden preventivo, lo digo claramente, sobre todo por la vía electoral, porque es un tema de prevención y de información necesaria como un derecho importantísimo para nosotros las mujeres. Y bueno, vamos a cerrar con una joven querida, que es Andrea, esta chava para todos nosotros, Andrea Ramírez, que por favor, Andrea, esperamos que nos comentes tú desde tu tarea como Observatorio Jurídico de Género de esta facultad, nos ayudes a reflexionar y a colocar puntos estratégicos. Gracias, Andrea. Pues bueno, gracias a todas, todos ustedes que están aquí, sobre todo alumnos, alumnas que fui su maestra, espero para bien. Y sobre todo también quiero contarles rapidísimo, para no ocupar muchísimo tiempo, cuando yo estaba de ese lado como estudiante, la mujer que teníamos nosotros como referente era Olga Sánchez Cordero. La veíamos como ministra. La veíamos como ministra, la veíamos como la primer notaria en tener el registro en la Ciudad de México y ahora la vemos como senadora, pero también como secretaria de Gobernación, lo cual manda un mensaje de que todas podemos llegar a donde queramos. Entonces creo que es un gran, gran mensaje. Y no sin mencionar que después en el doctorado, con su hija Paula, como mi directora de tesis, la verdad, supe que también lo hizo muy bien como mamá. Entonces, pues bueno, es un gusto estar aquí, gracias por tomarme en cuenta, gracias al director, la verdad, ha sido alguien que ha abierto las puertas para las mujeres, pero sobre todo para las mujeres jóvenes, que venimos trabajando y que también, digamos, no habíamos encontrado ese espacio para poder realizar nuestra investigación y realizar nuestra tarea docente. Y además, gracias por aguantarme cuando alego todas las cosas. Gracias. Bueno, ya sin más, voy a empezar con un trabajo que hemos realizado de investigación para ONU Mujeres, que justamente versa sobre el tema de violencias en general, pero que hemos tenido varios hallazgos en el tema de prevención de violencias que será necesario atender próximamente y sobre todo no nada más atenderlo de una forma simbólica, sino atenderlo de forma sustantiva. ¿Qué es lo que hemos revisado en este trabajo? En ONU Mujeres, a través de ONU Mujeres, en esta consultoría que también realizamos a través de la Facultad de Derecho y el Observatorio, hemos tratado de ver dónde se encuentran las problemáticas alrededor de la prevención. Y específicamente en este tema de la prevención tuvimos varios hallazgos que voy a simplificar ahorita de forma muy, muy breve. El primero de ellos es que las políticas de prevención no están observándose de una forma diferenciada. ¿A qué me refiero con esto? Las políticas públicas preventivas están siendo políticas públicas que se están refiriendo a temas de violencias de forma genérica cuando no existe un nexo causal entre la violencia y la política pública que se está dictando. Entonces, habrá que ver cómo se hace esta justificación para ver que exista de alguna forma un sistema que también nos permita una medición en la cual la política pública sea la idónea para combatir los tipos y modalidades de violencias que nosotros tenemos dentro de nuestro país. También dentro de estos hallazgos hemos visto que en materia de prevención necesitamos una diferenciación entre las políticas objetivas y subjetivas. Es decir, las políticas se han centrado como tal en combatir las violencias, pero no en combatir los perfiles de las personas que están siendo atacadas por parte de las violencias.
Entonces, a partir de esto y con los datos que presentaba, por ejemplo, Blanca Ivonne, nos dábamos cuenta que el tema de violación no es un tema de mujeres necesariamente, sino es un tema interseccional con el tema de niñas. Quienes están siendo mayormente violadas son niñas entre 12 y 15 años de edad. La política pública tiene que ir enfocada hacia esto. También otro de los hallazgos importantes que encontramos es que no se están dando cumplimiento cabal a los avances que tenemos en el sistema interamericano y en las recomendaciones de la CEDAW. Específicamente, si bien nosotros tenemos casos emblemáticos, el caso González y otras en 2009, y antes de eso tuvimos algunos pronunciamientos por parte de Corte Interamericana a partir de 2006, también es cierto que todas estas sentencias han ido evolucionando de forma significativa. Es decir, tenemos que voltear a ver cómo los compromisos que se estaban haciendo de forma genérica, generar campañas, generar cursos de capacitación, la elaboración de protocolos, entre otros, ya están teniendo un grado importante de especificidad que miran esto que les decía, miran la parte de la interseccionalidad, miran la parte de un sistema de medición y miran también que no todos los actores políticos están siendo involucrados en esto. Por tanto, se está viendo que debe de existir una regulación por parte de los contenidos que se están dando para prevenir las violencias. No podemos dejar al aire o a discreción de cada una de las autoridades qué es lo que se está enseñando, y ahí es justamente donde el sector académico puede hacer un apoyo significativo, pero también no se está valorando de alguna forma dentro de esta construcción de la política pública otro tipo de elementos que tuvimos ahí como un análisis encontrado entre varias personas, que es el tema de la bidireccionalidad. Nosotros estamos encontrando políticas públicas, y les voy a poner el ejemplo más básico. Estamos encontrando políticas públicas como establecer vagones del metro para las mujeres, para prevenir las violencias que se cometen en estos espacios para las mujeres, pero la política no está observando la otra dirección, no está realizando algún tipo de mecanismo para enseñarles a los hombres que no deben de cometer esas violencias. Entonces, pensar en ese sentido bidireccional también apoya bastante. Y también desde el ámbito teórico, ya digamos tratando de cerrar esta parte de la participación, desde el ámbito teórico también tenemos algunos aportes importantes. En muchas ocasiones las investigaciones que me ha tocado ver son investigaciones que por supuesto se trasladan a las mujeres que impulsaron el tema de feminicidio y el tema de femicidio como tal. Sin embargo, los aportes que se han dado después de Russell, después de Diana Russell, después de Marcela Lagarde, grandes impulsoras tanto en Estados Unidos como en México de estos temas, también vemos que hay aportes de otras teóricas que han trabajado muy bien, sobre todo en el tema del combate a la impunidad. Una de ellas, Montserrat Zagot, que trabajó en el tema de la violencia feminicida específicamente en Costa Rica, y en estos estudios de la violencia feminicida, los aportes teóricos que ella realiza es que no necesariamente las violencias se combaten a través de atacar la violencia de forma directa, sino que apoyar la autonomía y el agenciamiento de las mujeres previene también las violencias, sobre todo aquella violencia intrafamiliar en la cual muchas de las mujeres permanecen dentro de sus casas porque no tienen una autonomía económica, no tienen a dónde ir, y el apoyo estatal es fundamental para tener a las mujeres protegidas y dotarlas de esas agencias que hacen falta. Y también, digamos, otros aportes teóricos que han sido relevantes para estos temas, los encontramos en todos estos ensayos o en todos estos trabajos que nos hablan de hacer aportes en los cuales la academia pueda hacer trabajo de intervención. Es decir, que los elementos teóricos que nosotros estamos revisando respecto al feminicidio en las clases necesitan trasladarse a una cuestión práctica. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos fortalecer también el tema del razonamiento probatorio. Cuando nosotros estamos analizando el feminicidio y cómo lo están de alguna forma aplicando nuestras autoridades, nuestros operadores y operadoras jurídicas, nos damos cuenta que el tema de razonamiento probatorio necesita fortalecerse, necesita fortalecerse también los elementos
en los cuales se hace un análisis sistemático de las normas, es decir, comprender el feminicidio no únicamente dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino entenderla dentro de esa red normativa que protege a las mujeres, incluyendo el sistema internacional y el sistema regional de derechos humanos. Y sobre eso podríamos entrar en causas muy específicas, pero no es clase, entonces voy a dejarlo hasta ahí y pues agradecerles mucho la atención que tuve en estos momentos. Pues sin duda nos deja, Andrea, algunos puntos muy interesantes en el tintero, no solamente tener una versión parcial de una lógica legislativa puntual, sino una lógica integral de la política legislativa que nos tenga que armonizar incluso hasta la ley de planeación, ¿no? Y de presupuesto. Entonces, desde ahí hasta lo que sigue, más decíamos algunas feministas, más de 167 leyes que tenemos que armonizar para que una ley, que es la ley por una vida libre de violencia, se dé, es importantísimo. Y por supuesto, el razonamiento probatorio es fundamental para los procesos de, justamente poner los lentes lilas, para los procesos de investigación, debido proceso, debida diligencia, que es parte de lo que queremos las mujeres. Sin duda, estos hallazgos de los procesos de investigación que ella dice y los estándares internacionales que nos fijan y las sentencias que son de larga data, quisiéramos todas nosotras que fueran rápido, pero tenemos que hacer toda una reingeniería de Estado y creo que es parte de estos segundos pisos que nos toca construir todavía. Doña Olga, muchas gracias por darnos sus reflexiones y cerrarnos este proceso de análisis. Pues yo quiero decirles que yo aprendo todos los días, porque sin duda alguna Andrea y Blanca han sido verdaderamente puntuales, académicas, investigadoras y la verdad muy reveladora todo lo que nos ha dicho. Y por supuesto mi amiga queridísima Diva Gastelum. Quiero nada más comentarles un dato nada más y después entrar ya a los temas que estamos proponiendo y que como todos ustedes saben, yo estoy en un partido político y en un grupo que estamos dialogando precisamente para llevarle a la doctora Claudia Sheinbaum las propuestas precisamente de ustedes para nosotros. Miren, cuando estaba Diva en la Cámara de Diputados, hizo algo maravilloso. Etiquetó por primera vez un presupuesto para que todas las instancias de gobierno, y digo todas las instancias de gobierno, tuviéramos una comisión, una unidad, una dirección de igualdad de género, de no violencias y de avanzar hacia una auténtica igualdad entre hombres y mujeres. Eso fue el cambio definitivo y definitorio, incluso en mi vida en la Suprema Corte. Y voy a decirles por qué. Me encargó el presidente entonces de la Corte que vio presidir este comité y tuvimos unas políticas de capacitación a juzgadoras, a juzgadores. Tuvimos también resultados muy importantes en la liberación de mujeres indígenas que la verdad de las cosas no habían cometido los delitos que se les imputaban, o si los habrían cometido era absoluta ignorancia y ni siquiera tuvieron un debido proceso. Pero además nos enfrentamos con las instancias renuentes que no querían avanzar y que obstaculizaban cualquier tema. Y gracias a ese presupuesto construimos este comité de equidad de género, de igualdad de género, entre el tribunal, entre todos los tribunales, pero sobre todo entre el Tribunal Electoral, con Mari Carmen Alanís al frente, y cómo avanzamos en la violencia política en relación a este asunto, pero además también les voy a contar una anécdota. Claro que es una anécdota de hace muchos años. ¿Cuándo etiquetaste el presupuesto? En el 2005.
Sí. En ese tiempo, en el 2005, no nos querían desagregar el delito de feminicidio de los homicidios. Y entonces nos reunimos con los entonces integrantes del INEGI, ojo, y estábamos de un lado todas las que formábamos el Comité de Igualdad y de No Discriminación de las Mujeres y en contra de las violencias, y del otro lado estaban sentados los integrantes del INEGI. Y lo primero que hicimos es, denos una razón por la cual el INEGI no quiere desagregar de los homicidios dolosos los feminicidios. No entendían ni siquiera la palabra feminicidio. No sabían que por razones de género la mujer era asesinada. Negados. Imagínense las resistencias de estas instituciones constantemente. No desagregar. Hoy tenemos otro INEGI, tenemos otros aliados. Hay un aliado maravilloso que se llama, que es un vicepresidente del INEGI o vicecoordinador, que es Adrián Franco y que es un aliado maravilloso. Pero fíjense una cosa, nos lleva la República Mexicana y el mapa de violencias. Y yo le dije, con todo mi respeto, Adrián, te está fallando algo. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, tú aquí me traes las mediciones de las violencias de las mujeres del norte del país y del centro del país. Y me estás diciendo que las mujeres del sureste, ¿sí?, son menos violentadas. Y le dije, ¿sabes qué? Tus preguntas están mal encaminadas a las mujeres del sureste, porque las mujeres del sureste probablemente tengan más internalizada la violencia y no la vean como violencia que están ejerciendo en contra de ellas. Precisamente por lo que decía, la normalización de las violencias, sobre todo en estos estados de la República, en donde la tienen tan normalizada la violencia que no se dan cuenta que son violentadas. Entonces le dije, las preguntas deben ser distintas, porque las mujeres del centro y las mujeres del norte tienen ya muy claro, o cuando menos mucho más claro, el tema de violencias que sufren que las mujeres del sureste. A pesar de que es un superaliado y que siempre estaba en el GIEF, ahí estaba permanentemente Adrián en el GIEF con el grupo interinstitucional interdisciplinario en contra de las violencias que formamos, con mucho éxito, por cierto, en la Secretaría de Gobernación. Entonces, esto es lo que yo tengo que decirles en este primer momento, pero ¿cuáles son las propuestas que estamos llevando? Porque eso es algo que ustedes deben de conocer y que nos retroalimenten, por favor. Acabo de ver también el tema de los razonamientos de las evidencias y de las pruebas, probatoria. Pero a ver, miren, ¿qué es lo que estamos sugiriendo y qué es lo que estamos pensando en contra de estas violencias? Primero, impulsar que todas las entidades, impulsar porque no podemos hacerlo, son ámbitos competenciales distintos, pero impulsar que todas las entidades federativas homologuen el tipo penal de feminicidio. Esa es, yo creo, que una de las prioridades. ¿Por qué? Porque hay mucho más dificultades en algunos estados, en algunas entidades federativas, para que se colme el tipo penal con las conductas, y otros en donde sí puede colmarse más rápidamente y puede castigarse como tal, como feminicidio. Entonces, homologar el tema de en las diversas, el tema del tipo penal de feminicidio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué estamos escuchando de parte de los diálogos? Fíjense, en la Universidad de Oaxaca, lo que dijeron algunas de las ponentes, y yo me lo llevé aquí. Que estos tribunales especializados y juzgados especializados que podamos nosotros empujar en los diversos estados y en la federación también, sean mixtos, de penal y de familiar, porque en muchas ocasiones las resoluciones en el ámbito familiar se contradicen con las resoluciones del ámbito penal. Entonces, estos tribunales especializados que conjuntamente tengan las materias de violencia en contra de las mujeres y que sean
tengan competencia penal y tengan competencia familiar. Eso también queremos proponer, mixtos en materia familiar y penal, con atribuciones también, obviamente, para emitir órdenes de aprehensión, y esto ya lo tienen en varios estados de la República. Concretamente Colima ya lo tiene, y otros estados, creo que Coahuila también lo tiene, pero que vamos a hacerlo. Otra cosa, la coordinación y la colaboración en los 3 órdenes de gobierno. Lo sabe perfectamente Diva, pero lo sabemos todos. Todo sucede en el municipio, todo sucede en la localidad, todo sucede en la comunidad. Y desde ahí tenemos que prevenir y desde ahí tenemos que proteger a nuestras mujeres. Desde lo local, desde la comunidad misma, desde la familia misma. ¿Qué estamos proponiendo también, adicionalmente? Bueno, estamos proponiendo que sea el agresor quien salga de la casa. No que sea la mujer con todos sus hijos, que vaya y que salga de su casa, sino que vayamos promoviendo normas, nuevamente son locales, por los ámbitos competenciales, pero estamos promoviendo que se haga una reforma o que sean reformas de tal suerte que cuando denuncie una mujer una violencia, el agresor sea el que salga de su casa, desde la norma jurídica. Las órdenes de protección. Acabamos de terminar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que por cierto, yo los invito a todos a leerlo. Estuvimos trabajando muchos meses en el Senado de la República, conjuntamente con la Cámara de Diputados, y logramos construir uno de los productos legislativos, creo yo, más importantes de esta legislatura. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de 1,191 artículos, construidos desde el artículo 1. ¿Y qué tenemos aquí? La perspectiva de género transversalmente en todo el código, sobre todo en la materia familiar. ¿Qué más tenemos? Perspectiva de infancia, perspectiva de personas con discapacidad. ¿Qué más hemos escuchado en este Código Nacional? Escuchamos a las mujeres, a las madres buscadoras de sus hijos. ¿Y qué querían ellas que estuviera en el código? Y lo que ellas querían que estuviera en el código ya está. ¿Y qué es lo que querían que estuviera en el código? Fíjense, curiosamente, por no tener diálogos como el que estamos aquí practicando, pensaba yo otra cosa totalmente distinta. Dije, seguro vienen las madres buscadoras para que los términos y los plazos en donde se decrete la presunción de muerte por un juez, ¿sí?, sean más cortos. Porque fíjense ustedes, cuando a mí me tocó en el 85, el terremoto del 85, los plazos para la presunción de muerte eran de 10 años. ¿Y cuánta gente había muerto en el sismo del 85 y que no podía ni siquiera cobrar ni seguros de vida, ni mucho menos abrir sucesiones, y todas las consecuencias legales que ustedes conocen respecto al fallecimiento de una persona? 10 años. Demasiado, se acortó. Ahora son 2 años. Dije, seguro vienen por el tema. Fíjense que no. ¿Saben por qué venían las mujeres buscadoras? Las madres, las mujeres que son prácticamente puras mujeres, el universo de buscadoras. Curiosamente hay muy pocos hombres, pero ellas siguen buscando a sus hijos. ¿Saben qué querían? Que tuviéramos una declaratoria especial de ausencia. Una declaratoria especial de ausencia en donde al ausente se le reconozca su personalidad jurídica y todos sus derechos laborales y a seguridad social. ¿Por qué? ¿Y saben qué me dijeron? Que realmente me estrujó el corazón. Yo ya tenía mucho contacto con ellas cuando fui secretaria de Gobernación, con todos los colectivos. Y ahorita les voy a decir algo. ¿Saben qué me estrujó? Cuando me dijeron, no, senadora, nosotros no queremos menores plazos para que nos decreten la presunción de muerte de quienes buscamos. Nosotros los buscamos con vida. Sí. No los buscamos muertos. Y entonces, ¿saben qué? Les dije, ¿cuál es su propuesta? Una declaración especial de ausencia, que le reconozca la personalidad jurídica al ausente y que adicionalmente se resguarden sus derechos.
laborales y de seguridad social. ¿Saben qué hice? Ahí está, en el Código Nacional, la declaración de ausencia, la declaración especial de ausencia. ¿Qué más? ¿Qué más hicimos en estos diálogos? Y por eso estoy aquí dialogando con ustedes, porque yo me necesito llevar sus opiniones. Me necesito llevar la frescura de esta juventud, que como me decía ahorita el director, para seguir joven hay que estar en contacto con jóvenes. Y a ver si se me pega un poquito. La juventud, ya tengo mi tiempo. No tengo más tiempo, pero lo último que quería decirles, si me permites, Erendira, es lo siguiente. Ahí en este Código Nacional también, que yo puedo platicarles de las órdenes de protección, verdaderamente que se decreten rápidamente para proteger a las mujeres, en fin, muchas cosas más. Los deudores alimentarios. Los deudores alimentarios, por cierto, también estaba ahí en el cajón de los olvidos en el Senado de la República. La minuta que venía de la Cámara hacia ya 2 o 3 legislaturas del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. ¿Cuántos de ustedes han sufrido que sus madres no han tenido cómo salir adelante y darles alimentos a sus hijos precisamente porque existe un deudor alimentario que no cumple con sus obligaciones? Y ahí está el registro, ya es una realidad, el registro. Y luego, ¿qué decimos en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios? Que es violencia también en contra de las mujeres y en contra de sus hijos. Decimos que un deudor alimentario no puede tramitar su pasaporte, ni tampoco puede tramitar su licencia de conducir, ni tampoco su INE, y que va y no va a poder salir del país y va a tener alerta migratoria porque se supone que incumple con sus obligaciones alimentarias. Yo dije en tribuna del Senado, seguramente vamos a tener y a llover amparos de todos los deudores alimentarios porque se le están limitando su derecho a salir de la República, su derecho de tránsito, su derecho de sacar su licencia, su INE, etcétera. Dije, pero bueno, ya sabrán los juzgadores ponderar entre los derechos de la infancia, de los alimentos de los niños y que el señorcito tramite su pasaporte o su licencia de conducir. Entonces ya, hay que valore y que pondere los derechos en juego. A ver qué dice el señor juez de distrito. Pero bueno, hemos avanzado y hemos avanzado mucho. Y por último, comentarles algo que ha causado, ¿qué diría yo? Pues estupor entre los abogados y abogadas. ¿Y qué es lo que ha causado estupor? Que, de acuerdo con las sentencias de la Corte Interamericana y de la misma Corte Mexicana, y de acuerdo con las convenciones internacionales, porque está elaborado el código con los más altos estándares de convenciones internacionales, de tratados y de precedentes de la Corte Interamericana y de la Corte Mexicana, saben que ha dejado estupefactos a los abogados, porque ya no hay incapacidad de ejercicio de todos los derechos. Hoy, de acuerdo con el Código Nacional, y ojalá que todos los códigos civiles se reformen, hoy no tenemos personas con incapacidad para ejercer sus derechos, ni juicios de interdicción. Hoy todas las personas son titulares de derechos y pueden ejercerlos a plenitud. Y no hay ya incapacidad. Pero bueno, vean nomás todas las violencias que traigo y todas las reformas legales que tenemos aquí, pero ya se me terminó mi tiempo y queremos escucharlos. Muy bien, bravo, doña Olga.
Bueno, podríamos quedarnos aquí media hora más, 2 horas con doña Olga platicándonos todas las cuestiones en las que ella ha sido pues artífice, ha sido una gran promotora y además ha luchado junto a nosotras, que es una parte muy importante. Ella siempre fue una la que nos abrió la corte, era la corte como así Dios y la corte, y después y doña Olga nos abrió la corte. Bueno, decirles que tenemos solo 3 preguntas por razones de tiempo. Allá atrás creo que hay una pregunta. Si vienen para acá, les agradecería muchísimo para que, como están grabando, entonces aquí está una compañera. ¿Quién más? Tenemos 3 preguntitas, hacemos las 3 preguntitas y cerramos. ¿Les parece bien? Porque esta mañana es muy rica, llena de lecciones, pero también llena de grandes agendas por construir. Ya más tienen clase. Muy bien, gracias. Si se identifica, le agradecemos mucho. Sí, claro que sí. Primero que nada, felicidades, bienvenidas. Graciela Stein es miembro de la Comisión de Género. Y perdón porque dicen la juventud, no sé hasta qué años sea la juventud, pero bueno, primero que nada, darle gracias a doña Olga porque ella estuvo con nosotros en alguna de las jornadas de inclusión y género y ponemos mucha atención. Muchas gracias, doña Olga, por estar permanentemente al pie del cañón. Y bueno, perdónenme que lance estas cuestiones, voy a ser muy breve porque me gustaría primero que nos den un correo o algo para poder enviar formalmente esa retroalimentación a la que nos habla doña Olga. Entonces, que nos den un correo o una forma de que todas las estudiantes y los docentes puedan hacer llegar las propuestas. Lo primero. La segunda cosa, tenemos mucho dolor por el tema de los feminicidios, eso es cierto, pero nos preocupa más el tema de las violencias intrafamiliares porque multiplican el daño. Eso nos preocupa mucho y queremos trabajar en propuestas sobre indicadores. Y yo quisiera, por favor, que recogieran 2 cositas muy puntuales que hemos venido trabajando desde el 2000, cuando nadie nos volteaba a ver y que teníamos entonces 20 y tantos años y no nos dejaban y seguía habiendo muchas barreras. Entonces, el tema de los indicadores. No me digas a cuántas mujeres ayudas, sino dime a cuántas perjudicas, porque si nada más ayudamos en la parte cercana y el tema de no copiar los conceptos extranjeros, porque la interseccionalidad tiene aspectos positivos y negativos. Entonces vemos mucha interseccionalidad negativa, eres niña, eres indígena con discapacidad, pues es obvio, ¿no? Pero también vamos a tener el riesgo de pasar de unos privilegios y unas asimetrías a otras, porque entonces no estamos viendo los privilegios que tienen las personas. ¿Qué pasa con las madres que tienen que sacrificar su carrera profesional, su carrera académica para poder sacar adelante? No escuché la economía de cuidados y en eso queremos paridad. Les pido de favor paridad en la economía, porque nos quedamos atrás no porque queramos, sino porque no podemos. Y entonces yo creo que ahí no puede llegar alguien de repente a decir, no, pues es que tú no hiciste. Pues sí, no hice porque hice 700 cosas más. El tema, he for she, y levantar la mano. No podemos excluir a los hombres, a esos aliados que pues hoy están apoyando a las jóvenes para que lleguen, pero pues también las pioneras tienen que ser reconocidas. Entonces el tema de he for she, les pedimos, no debe haber exclusión de los aliados. Es más, ni siquiera de los violentadores, porque traen su propia historia y vienen violentados de la violencia intrafamiliar. Y bueno, yo tengo aquí muchísimas cosas más, me gustaría poder enviárselas y abundar, sea la doctora Sheinbaum feminista o no sea feminista, sabemos de su trabajo y sobre todo del gran equipo que está detrás. Entonces, por favor, denos ese correo de contacto y muchas felicidades y no digamos sororidad. Hermanas, sigan adelante. Gracias. Doña Olga, trae micrófono. Me voy a... Por razones de tiempo ya no pudimos hablar sobre el sistema de cuidados, consejera. Pero el sistema de cuidados es una de las prioridades de la doctora Sheinbaum. El sistema de cuidados. ¿Por qué? Porque acabas de decir algo muy importante. Las mujeres que tienen la responsabilidad de quedarse a cuidar a sus hijos pequeños, a sus adultos muy mayores, a las personas que a lo mejor tienen alguna discapacidad en sus hogares, no pueden incorporarse al mercado laboral ni desarrollarse profesionalmente.
Ella está estructurando un sistema de cuidados maravilloso que va a ser un antes y un después en la vida de este país y en la vida de las mujeres. Este sistema de cuidados la vamos a empezar, no podemos hacerlo todo de un jalón, pero lo vamos a empezar con 2 grupos muy importantes para nosotros, estos 2 grupos. Primero, las jornaleras de San Quintín. Ellas se llevan a sus pequeños hijos a la labor y los niños están siendo incluso contaminados de pesticidas, de fertilizantes, de químicos desde muy pequeños y no van a la escuela. Entonces, el sistema y viven en condiciones infrahumanas estas jornaleras. Entonces, el sistema tiene que empezar por estos grupos, ¿sí?, que tienen una, como tú dices, una interseccionalidad y una vulnerabilidad específica. Y el otro grupo es con las mujeres que trabajan en las maquilas, que también abandonan a sus hijos y estos pequeños o estos jóvenes adolescentes son presa fácil para el crimen organizado. Y son presa fácil también para incorporarlos a la droga, digamos, a ser violentados ellos mismos, pero además a incorporarse a estas bandas criminales. Entonces, creo yo que el sistema de cuidados va. Ahora, ¿cómo está el sistema de cuidados? ¿Cómo lo estamos nosotros tratando de desarrollar? Mira, las cuidadoras, ¿sí?, o los cuidadores, porque va a ser hombres y mujeres los que quieran ser cuidadores, no solamente van a ser mujeres. Como yo les decía a un grupo de personas con discapacidad, ustedes mismas pueden ser cuidadoras, no por tener discapacidad. Entonces, van a estar capacitados en una educación inicial, en una educación temprana, en lo que llaman ahora estimulación temprana. Imagínate ya niños que tengan cuidadoras, que tengan estas experiencias y esta capacitación. También cuidadoras para personas con discapacidad, para rehabilitarlas, no solamente para tenerlas ahí abandonadas, sino rehabilitarlas, y personas que cuidan adultos mayores, muy mayores ya, también que han perdido pues su movilidad y han perdido otras cosas. Entonces, estos son los temas de cuidados, remunerados. El sistema de cuidados va porque va. Imagínense ustedes que la población económicamente activa puede, incorporando a las mujeres a la población económicamente activa, México crece 5 o 6% anual o más, precisamente por esa fuerza laboral que no ha sido incorporada ni visibilizada y que ha sido simplemente invisibilizado su trabajo de cuidados. Entonces vamos por eso. Muy bien. Si quieres ya para cerrar, ¿quieres ya cerramos o? Pues gracias a todas y a todos, sin duda. Esta mañana llevamos muchas tareas de reflexión, sobre todo ustedes, chicas y chicos, que son nuestro presente. ¿Sí? Dos preguntas, bueno, una con vez. las que quieran. ¿Cómo andan de tiempo, chicos? ¿A qué horas tienen que ir a la clase? ¿Y ahorita? 10 minutos más. Ya nadie quiere ir a la 10 clase. minutos o 15. A ver, entonces las preguntas, vengan. Acá hay 2 preguntas. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta en sí concreta. Si quisiera saber cuál es su perspectiva acerca de las fiscalías especializadas en delitos sexuales. Es más, me refiero a cuál sería el objetivo en relación a los ministerios públicos en su formación, más que nada porque yo lamentablemente tuve una situación de esta y conocí más o menos cómo funcionaba, y entonces quisiera saber cuál sería el objetivo en relación a la formación de estas personas. Sí, de una vez, si quieren, la siguiente pregunta, por favor, y ya juntamos varias preguntas y contestamos en bloque, ¿les parece? Hola, buenas tardes. Yo más que nada quisiera comentarles que creo que algo muy difícil en las mujeres es sentir el miedo,
muchas mujeres sufren de violencia familiar y gracias a Dios a lo mejor no están presentadas en las estadísticas como que murieron, pero siguen teniendo violencia familiar en sus casas y no saben efectivamente qué hacer. Yo creo que eso deberíamos enseñarlo desde la primaria, las cuestiones de si te pasa tal cosa, acude a tal institución. Desde chiquito saber, como usted lo comentaba, tanta violencia ya forma parte de la comunicación, de la televisión, de lo que escuchamos también, ¿no? Que ya se vuelve parte normal, ¿no? Desafortunadamente. Entonces creo que a nivel mundial deberíamos de saber qué es violencia hacia tanto mujeres como hacia hombres. Y algo que pues no la gente, por muy joven que sea o muy adulta, cuando te sucede algo, la verdad es que no sabes qué acudir, a dónde acudir, ¿no? Ese era pues mi tema. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias, compañera, por su pregunta. ¿Alguien más por acá, chicos, chicas? Anímense. Sí, allá está una pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes ya, creo. Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo la duda sobre cómo podemos hacer que estos lugares marginados, como los pueblos indígenas, llegue este tipo de información. Si bien sabemos, la mayoría de los que estamos aquí tenemos este privilegio de poder estar aquí, de poder estudiar, de poder haber cursado la educación básica, pero ¿qué podemos hacer para que las mujeres que viven en estos entornos donde no pueden acceder a este tipo de información dejen de ser violentadas o al menos puedan saber que están siendo violentadas? Porque como ustedes habían mencionado, muchas veces no lo saben. ¿Por qué? Porque lo han normalizado tanto que no existe esa violencia para ellas. Gracias. ¿No hay alguna más? Y, por favor, acá abajo y arriba. Tenemos dos y con esta cerramos. ¿Les parece bien? Para ya dar la ronda de comentarios finales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ian. Mencionaron sobre una estimulación temprana. Nada más era un comentario. Es muy importante la educación desde muy pequeños. Muchas veces esta violencia familiar se viene ejerciendo desde niños y los niños son como una pequeña esponja, por así llamarlo. Absorben todo y no se dan cuenta o no difieren de lo que es verdad, de lo que es bueno, de lo que es malo, estos valores morales. Entonces, como consideración, veo importante la educación o la visibilización de estos problemas que vienen desde la infancia y que se van normalizando al paso del tiempo. Entonces considero que al visibilizarse, al darnos cuenta nosotros como un poco ya más conscientes de estos temas violentos que se viven en las familias mexicanas, desde una perspectiva, pero más enfocados hacia esas pequeñas generaciones a futuro, es importante implementarse y visibilizarse para que realmente los pequeños puedan de cierta forma saber qué es lo que está sucediendo día con día y que no se normalice y en futuro, cuando estas personas se vuelvan adultos, tengan esta conciencia de los problemas que se están viviendo. Muchas gracias. Gracias. Qué buena pregunta. Por allá teníamos otra y con esa cerramos, por favor. Sí, contigo. Allá, por favor. Y ya con esta pregunta cerramos para un último cierre de comentarios finales. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes, mi nombre es Eduardo y primeramente agradezco a la ponencia del día de hoy. La verdad es un tema bastante importante para tomar en cuenta, sobre todo en estos días que estamos viviendo. Andando a esto, me gustaría comentar primero en qué se tiene planeado, sobre todo, para evitar que las sentencias judiciales que se llegan a dar respecto a este tipo de casos, evitar que se vean viciadas de alguna manera por la opinión personal de aquellos jueces y servidores del Poder Judicial.
vamos a ser objetivos en esta parte. Lamentablemente nuestro país sigue siendo un país con opiniones arcaicas, hasta cierto punto machistas en este sentido. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué filtro podemos utilizar para evitar que esas opiniones personales afecten de alguna manera lo que es la justicia, que se supone que es el fundamento del derecho, el fundamento de las leyes? Anuando a esto y para cerrar esta idea, también querría comentar principalmente que es necesario tener esta visión, esta perspectiva de lo que es principalmente la paridad. ¿Por qué? Lamentablemente tenemos todavía esta idea de que solamente las mujeres son las que se están viendo afectadas por nuestras acciones. ¿Pero verdaderamente es así? Los varones, los niños, todos, nuestra sociedad se está viendo viciada, se está viendo afectada y violentada con cada una de esas acciones. Un ejemplo con lo que ya han comentado. La mujer no es la única que se está viendo afectada cuando tiene que dejar sus estudios, sus carreras para continuar con la vida de una madre. No es cierto. ¿Por qué? Los hombres también estamos siendo afectados. Veámoslo de alguna manera. Lamentablemente sufrimos los varones explotación laboral e incluso nos llegan a ver mal en la sociedad si no somos los proveedores. Este estigma social que se ha tenido. Y ese es un ejemplo de muchos. Hay que tener en cuenta esta paridad, hay que tener en cuenta la equidad y sobre todo buscar la justicia. Muchas gracias. Gracias. Y con esto pues cerramos. Si quieren damos una última vuelta. Entonces empezamos con Diva, por favor. En el orden lógico, por favor, querida Diva. Muchas gracias. Creo que podemos sintetizar como una propuesta para la candidata Claudia Sheinbaum el tema de una atención integral a niñas y mujeres. El tema no puede por cajones. Ese es el problema que tenemos. La transversalidad de la perspectiva de género, en la atención que se debe dar, siempre nos han querido poner las niñas, los niños, y también en la atención es sesgada. Tenemos que tener una atención integral. Esa es la palabra. La palabra es integral. Luego el tema preventivo es urgente. Lo dijeron aquí los jóvenes, es urgente. ¿Cómo le hacemos para vacunar contra la violencia familiar y contra todas las violencias? Sí se puede. Tenemos que entrarle a la prevención de manera muy importante, las medidas de protección, la respuesta y el acceso a la justicia. En esas 4 cosas yo terminaría y muy agradecida por la invitación. Espléndido la Facultad de Derecho. Gracias, mi querida Olga. Estoy lista para lo que usted diga. Gracias, mi querida Diva. Por favor, maestra Blanca Ivonne. Pues desde la academia, desde mi punto de vista como académica, uno de los problemas que tenemos es que los operadores del sistema de justicia penal han sido superados por el número de delitos que tienen que atender. Entonces, uno de los retos que tiene este andamiaje jurídico es incrementar el capital humano de los ministerios públicos, porque ¿qué es lo que vemos en los memes, no? Que las agencias están saturadas de expedientes porque pues no está superado el Ministerio Público, necesita más personal. Y esto pues genera corrupción, genera investigaciones ineficientes. Hay otras muchas propuestas que se me ocurren, por ejemplo, respecto a los cuidados, como por ejemplo, hay países que cuando contraen matrimonio, por ejemplo, como Suiza, en el acto protocolario y en la firma del acta de matrimonio, especifican que el 50% de las labores del hogar serán para los hombres y el 50% serán para las mujeres. Esa sería una muy buena propuesta para las personas que contraen matrimonio, porque eso establecería desde el principio las reglas, y pues las reglas traen normas, y las normas pues es el fundamento del derecho, ¿no? Entonces, la educación es fundamental. Yo me acuerdo que, y con esto termino, que cuando estaba yo en la secundaria y mis alumnos me han dicho que la cosa no ha cambiado, que en los talleres que nos dan para enseñarnos un oficio, pues están divididos los de hombres y los de mujeres, ¿no?
El de las mujeres, cocina, corte y confección, bordados y tejidos. Los de hombres, mecánica, carpintería. Ahí debe de entrar esa perspectiva de género en la educación para que si una mujer quiere aprender mecánica, lo haga, que si un hombre quiere aprender cocina, lo haga, que es como decía el compañero de atrás, tiene que entrar por la educación y tiene que entrar desde el principio. Entonces, y eso pues es también regla y también es educación, regla, normatividad, derecho, facultad de derecho, aquí estamos. Y entonces con eso terminaría yo. Gracias. Andrea, por favor, sus comentarios. Gracias. Pues, bueno, yo quiero concluir con algo muy breve. Yo creo que en el tema del Plan Nacional Pro Igualdad, Marta Ferreira, la directora de Igualdad en Mujeres, hizo un gran trabajo generando todo un tema de cuidados alrededor de eso, que habrá de darse seguimiento, sobre todo porque muchas cosas no lograron materializarse en este periodo, pero que sin duda seguramente les podrán dar seguimiento respecto a eso. Pero también el mensaje es más dirigido hacia ustedes. Creo que si ahorita se está abriendo un espacio para escucharlos y escucharlas, ustedes tienen que apropiarse de esos espacios, porque van a ser los operadores, operadoras jurídicas que van a estar allá afuera, que ya se dieron cuenta que hay muchos temas pendientes y que justo si ya tenemos la puerta abierta, no quiero comprometerla, pero pueden llegar, o sea, y pueden tener ese contacto y pueden tener la posibilidad de que sean escuchados en esos espacios. Y se necesitan sus ideas también. Aquí en la facultad hemos trabajado la realización de Amicus Curiae para Corte Interamericana de Derechos Humanos junto con alumnas y alumnas de su semestre, que casi todos creo son por ahí de cuarto. Entonces, de alumnas de su semestre, donde lo valioso ha sido justamente sus aportes, que ha reconocido la Corte Interamericana, que sus nombres ya están ahí y que sepan y tengan la seguridad, la certeza de que lo que dicen es valioso. Muchas veces les falta esa seguridad y yo quiero decirles, yo que estoy con ustedes en las clases, quiero decirles que lo que ustedes tienen que decir es muy importante y necesitamos verlo de este otro lado, en la parte de gobierno materializado. Gracias, Andrea. Doña Olga, querida, por favor. Yo empezaré diciendo que el tema en contra de las violencias que sufren las mujeres es un tema del Estado mexicano, no es un tema del gobierno. Así es. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes mismos lo han manifestado. El gobierno puede prevenir y proteger a las mujeres de las violencias. Pero aquí está el otro tema y la otra parte tan difícil, que es lo que acaba de decir aquí Blanca, los ministerios públicos, que no investigan con perspectiva de género, que tienen cientos de casos, que no pueden investigar, que no tienen las herramientas, que no tienen el personal y que también hay que decirlo con todas sus letras, hay mucha corrupción en los ministerios públicos. Entonces ahí tenemos un trabajo que hacer con los ministerios públicos, no solamente para capacitarlos, sino, por ejemplo, que tengan una carrera ministerial, no que sean gente que no tenga ninguna experiencia, que tengan una carrera ministerial, que tengan una remuneración digna, porque tampoco tienen remuneraciones dignas los ministerios públicos. ¿Qué más? Que tengan estabilidad en el trabajo. Así como los jueces tienen inamovilidad, aquí no es inamovilidad, pero es estabilidad en el trabajo, remuneraciones dignas. Y además otra cosa muy importante para todos ustedes, el escrutinio público de cada uno de estos funcionarios. La transparencia con la que tienen que rendir cuentas. Y francamente decir, esta persona no está dando resultado o esta persona sí da resultado. Lo mismo con los jueces. Esas sentencias anacrónicas, obsoletas que tú estás mencionando y que no son nada empáticas con las violencias que se sufren, también, a ver, marcaje personal de cada uno de los jueces, marcaje personal y decir las cosas por su nombre. Este juez, como muchas veces pasa con Marisela, la joven madre de Chihuahua, ¿sí? Este juez liberó a un feminicida. Ojo. Entonces hay que tener esa gran responsabilidad como sociedad. Y ustedes van a ser operadores jurídicos.
Y ustedes deben de estar capacitados para todas estas cosas. Entonces, ojo, y tampoco es nada más del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, tanto en su ámbito de procuración como de administración de justicia, sino también el legislador. Entonces, como ven ustedes, no es solamente una política de gobierno. Ahí estamos los legisladores, ahí están los juzgadores, ahí están los ministerios públicos y ahí está el gobierno también, en prevención y en protección. Entonces, tenemos que hacerlo de manera integral, de manera integral. Y tiene razón, la experiencia que tuviste, ya creo que se fue, pero bueno, la experiencia que tuviste con el Ministerio Público, seguramente, aquí estás. La experiencia que tuviste con el Ministerio Público es de todos los días, es el calvario de todas las gentes que van y acuden al Ministerio Público. Eso es por una parte. Por otra parte también decirles, tú que hablabas de las indígenas y que hablabas de las afromexicanas, quiero decirte algo. Fui hace 2 semanas a Huatulco a entrevistarme con las afromexicanas. Y el fin de semana pasado con las agraristas, que eran también grupos de mujeres indígenas. Te quiero decir algo, ¿eh? Me sorprendió la organización que tienen, me sorprendió la claridad que tienen de las violencias que viven y me sorprendió que nos dieron el trapito, ¿cómo se llama? El remedio y el trapito. El remedio y el trapito. Impresionantes. Porque todos tenemos el concepto de que son mujeres que por no haber tenido la posibilidad de acceder a la educación, no lo saben. No, hombre, lo saben más que yo. Y yo les dije, yo me voy con una tarea pendiente, porque ustedes me han demostrado que tienen mucho más preparación en esto que la que puedo yo tener. Y me regresé feliz. Y también con las mujeres agraristas ejidales y comuneras, que no han tenido oportunidad de tener títulos ni sucesiones a favor de ellas y que están relegadas y que no han tenido ni siquiera oportunidad de ser titulares de las tierras ejidales ni de las tierras comunales, tienen mucha claridad y quieren ser titulares y quieren integrar comisariados ejidales. Son muy buenas, y muy claras y muy inteligentes y muy organizadas. La verdad, mis respetos. Yo me regresé encantada de haber dialogado, tanto en Jalapa con las agraristas como con las afromexicanas en Huatulco. Y por último, que creo que todos estamos en esos temas. Ustedes, jóvenes, son la generación del futuro. A ustedes les vamos a pasar las estafetas. Por lo menos yo, no mis compañeras aquí, porque son mucho más jóvenes que yo, pero cuando menos yo, pues ya prácticamente me queda muy poco tiempo. Pero ustedes son las y los responsables. Y tienes razón, el estereotipo de género ha sido tan perjudicial para las mujeres, pero también para los hombres. Con eso termino. Gracias. Pues gracias a esta mesa y... Jóvenes, pues creo que como lo ofrecimos ha sido una jornada maravillosa. Esta es la Casa de la Libertad, donde se pueden vertir todas las opiniones, donde estamos abiertos al intercambio, al análisis crítico. Creo que ha sido una jornada maravillosa donde todos hemos aprendido. Por eso estamos dando de manera obligatoria la materia de derecho indígena, para enseñar que los indígenas tienen muchas cosas que enseñar a este mundo, a enseñarnos, y para que ustedes, jóvenes, se conviertan en los agentes del cambio, como lo dijo la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. En ustedes confiamos y ustedes seguramente habrán de hacer un mejor México. Conviértanse, como lo hemos dicho, primero en muy buenos ciudadanos y ciudadanas y luego en excelentes juristas, y vamos para adelante porque México los necesita. Muchas gracias. México, Cuba, universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Goya!
¡Universidad!